Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Para mí y para el INEuropa es un auténtico placer presentar la siguiente charla plenaria, eh, que en este caso corre a cargo del doctor Hugo Gutiérrez de Terán Castañón, a quien agradecemos en primer lugar su participación en este simposio y también su generosidad por compartir con nosotros este tiempo de una tarde, de un día de semana que no es fácil, por compartir su trabajo con nosotros y su experiencia. Eh, Voy a robaros 2 minutos para hacer una pequeña presentación. Bueno, el doctor Gutiérrez Terán es licenciado en farmacia y doctor en ciencias experimentales. Es catedrático actualmente de bioquímica y computacional en el Departamento de Biología Celular y Molecular de la Universidad de Uppsala, en Suecia, donde ha desarrollado una destacada carrera investigadora y desde 2024 pertenece o forma parte como científico titular del CSIC, en el Instituto de Nanociencia y Nanomateriales de este instituto, y lidera el Laboratorio de Bioquímica Computacional y Bioinformática Estructural en el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias. Su labor científica se ha centrado y se centra en el diseño de fármacos asistido por ordenador y en el estudio estructural y funcional de los receptores acoplados a proteínas G, que son dianas terapéuticas muy relevantes en biomedicina. Con más de 100 publicaciones internacionales, un índice H37 y una reconocidísima trayectoria en colaboración con grupos académicos e industriales, el doctor Gutiérrez de Terán es un referente internacional en el campo de la bioquímica computacional y la farmacología molecular. Para nosotros es un auténtico placer tenerlo en este simposio y además que, además de toda esta carrera científica, ha impulsado el desarrollo de herramientas, es decir, una traslación real con el desarrollo de herramientas muy utilizadas por la comunidad científica como el GPCR ModSim, y ha promovido la transferencia de conocimiento también a través de la creación de una empresa, ModSim Pharma AB, dedicada al diseño computacional de nuevos fármacos. Por tanto, le agradecemos enormemente que hoy esté aquí con nosotros y le damos la bienvenida para que comparta su conferencia, que seguro va a ser muy interesante. Así que muchas gracias cuando quiera. Pues muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a vosotros, todo el comité organizador, por organizar un simposio tan interesante y con esta presencia internacional y por contar conmigo, ¿no? Para poder contar un poco qué es lo que hago, pues eso, desde hace varios años, como ha dicho Eva, en el diseño, intentando ayudar en el diseño de nuevas moléculas que ayuden, tanto como potenciales fármacos como potenciales herramientas farmacológicas, en el conocimiento de estos receptores acoplados a proteína G y de otras proteínas. Os voy a contar un poquito. Pues a ver, que lo primero es que funcione el clic. Ahí estamos. Pues bueno, ya ha contado Eva dónde estamos, aquí en Asturias, en el ISPA, como parte del CIN, el Centro de Investigación en Nanotecnología y Nanomateriales del CSIC, y a la vez pues mantengo presencia en la Universidad de Uppsala, donde bueno, tengo actividad docente y llevo una tesis y alguna cosa más, pero principalmente estoy aquí en Asturias. Entonces, antes de comenzar un poco a entrar en materia, preparé un poco un prólogo, ¿no? Porque, bueno, esto del diseño computacional, pues hay algunos científicos experimentales que estarán más acostumbrados o expuestos a ello y hay otros que no. Entonces me gusta un poco introducir para aquellos que no estén tan familiarizados, qué es esto de la química computacional en el diseño de fármacos. Y bueno, creo que en esta comunidad todo el mundo está familiarizado con este Sí, gráfico, que eh, corresponde un poco eh, a la carrera del descubrimiento de un nuevo fármaco, ¿no? Cuánto nos lleva en coste y en tiempo traer un nuevo fármaco al mercado. Y de esos 10 años y 1 billón americano de dólares, pues en mi área nos centramos en la parte de investigación preclínica. Aquí, en la identificación de nuevas dianas, en la identificación de nuevas moléculas, nuevos hits, incluso llevarlos a lead compounds, ahí podemos hacer mucho desde el punto de vista de optimizar la química, la farmacología con herramientas computacionales. Y hay que tener en cuenta una cosa que si no se es del área de la química farmacéutica, quizás no lo tenemos muy presente, y es que el espacio químico es
prácticamente infinito. Hablamos de 10 elevado a 33, 10 elevado a 35 moléculas posibles. Y a pesar de que los catálogos de proveedores químicos, porque hoy en día, además de la síntesis del laboratorio de química farmacéutica, pues encargamos moléculas a empresas que hacen y tienen en su catálogo ya, hablamos de millones y de trillones incluso de compuestos, pues nos quedamos muy cortos. Entonces exploramos una parte del espacio químico, esta es la que está explorada por los fármacos en el mercado, y una de nuestras tareas es no solo encontrar nuevas moléculas, sino hacerlo de forma que cubran el espacio químico alternativo. Una de las razones es obvias y es explorar nuevos espacios de patentabilidad. Por mucho que busquemos nuevas moléculas, si no somos capaces de que alguien las ponga en valor en el mercado, pues poco haremos en cuanto a contribuir realmente a que puedan desarrollarse nuevos fármacos. El desarrollo de un fármaco suele venir siempre empezando por una etapa de cribado virtual, ¿no? Y esta diapositiva es muy antigua, pero era una máquina de HTS, de High Throughput Screening, que manejábamos pues, hace unos 15 años en la unidad de evaluaciones farmacológicas de la Universidad de Santiago de Compostela, donde estaba en ese momento, y el análisis de placas en ese momento de 386 y claro, ahora estamos hablando de técnicas robotizadas mucho mayores, pero aún así, pues claro, si lanzamos esos billones o incluso trillones de moléculas a los que tenemos disposición, pues nos eternizamos, con lo cual nos corresponde a los químicos computacionales hacer un filtrado de esas bases de datos. Tradicionalmente esto se hacía por unos métodos de descripciones moleculares, un poco traduciendo las moléculas a matrices matemáticas. Cada fila sería una molécula y con columnas que describen características de las moléculas y un tratamiento estadístico. Estos los llamados métodos de cribado virtual o virtual screening basados en descripciones del ligando bidimensionales, incluso monodimensionales. Em, Estos métodos que son rápidos, pues también nos permiten después pasar a considerar lo que pasa realmente. La molécula tiene una forma tridimensional y se une al fármaco, a la diana farmacológica de una determinada forma y podemos tener en cuenta esa descripción tridimensional y aquí ya estamos añadiendo complejidad y haciendo los métodos un poco más finos y más lentos. Sin embargo, también quizás muchos habrán oído hablar del QSAR y del 3D QSAR, como intentar explicar las relaciones estructura-actividad en cuanto a la estructura de las moléculas y su actividad para poder, en base a eso, crear modelos y predecir nuevas actividades, moléculas con nuevas estructuras que tengan mejores actividades. ¿Por qué hago esta introducción que quizás para muchos es conocida? Pues porque ahora mismo todo esto se sustituye por algo llamado inteligencia artificial o lenguaje de machine learning, etcétera, que no deja de ser otro tipo de tratamiento estadístico más complejo y más avanzado. Es decir, estamos hablando de lo mismo, solo que estamos conduciendo ahora mismo un vehículo mucho más potente y mucho más avanzado, pero las técnicas son las mismas. O la base, digamos, es la misma. El otro tipo de técnicas que es en las que me centraré más es en el diseño basado en estructura, es decir, tener en cuenta la estructura de la diana terapéutica, la biología estructural, y mirar a ver cómo se unen los potenciales fármacos a ella. Y para esto, pues echamos mano de, en el caso de que no tengamos la estructura conocida por métodos de biología estructural, pues entonces volvemos a echar mano de la inteligencia artificial con métodos como AlphaFold, que se ha popularizado especialmente desde el Nobel en Química del año pasado, concedido a los creadores de este método de predicción de estructura de proteínas. Además de tener la estructura, que es estática, nosotros nos gusta hacer dinámicas moleculares e estudiar cómo se comporta esa estructura en presencia, en ausencia de los potenciales fármacos, medir las interacciones y sacar estimaciones, por ejemplo, de la fuerza con la que se une el fármaco a la proteína, lo que en un laboratorio de farmacología sería pues, la KSUI, la constante de afinidad, nosotros lo medimos como energía libre de unión o de binding que, bueno, por una ecuación clásica se correlaciona directamente o de forma exponencial con la constante de afinidad. Pero nosotros podemos medir esa energía de afinidad con unas técnicas que comentaré muy brevemente ahora, pero
hacemos uso de estas simulaciones, que también los pioneros en utilizar estas simulaciones para analizar macromoléculas biológicas recibieron el premio Nobel de Química en 2013, en este caso Marshall Levitt y Karplus. Y unimos las moléculas y miramos a ver pues cómo virtualmente las unimos y las que mejor se unen pues nos las quedamos, ¿no? Como decía, hay métodos de cribado virtual basado en docking, que es algo que seguro que a muchos les suena, y nosotros nos especializamos en lo que se hace después del docking. Una vez que tenemos muchas moléculas que se pueden unir, ¿cuáles se unen mejor? Y comentaré unas técnicas que se basan en esto que comentaba antes de análisis de energía libre de unión o estimación de constantes de afinidad a través de estas computaciones. Con esto, la idea es que los métodos computacionales han crecido exponencialmente, el acceso a las estructuras tridimensionales también, porque volvemos a otro premio Nobel reciente, la criomicroscopía electrónica nos permite conocer más y más estructuras de dianas terapéuticas, y juntando estas dos crecimientos exponenciales, pues podemos hacer un diseño de fármacos basado en estructura. No olvidemos que tenemos que seleccionar de bases de datos de millones y millones de moléculas utilizando métodos basados en análisis de estas bases de datos, que como decía ahora, últimamente son cada vez más métodos de inteligencia artificial. Y voy a contar un poco cómo combinamos estas técnicas, pero sobre todo cómo nos centramos en diseño basado en estructura para encontrar nuevos ligandos que modulen receptores acoplados a proteína G, aunque también lo hacemos para encontrar potenciales fármacos que bloqueen enzimas, inhibidores de enzimas. El principio viene a ser el mismo. Sin embargo, como ya decía en la introducción, me he centrado durante toda mi carrera en receptores acoplados a proteína G. ¿Por qué? Bueno, una razón está aquí en la diapositiva. Representan un tercio de los fármacos en el mercado, o la diana de un tercio de los fármacos en el mercado. No solo de los fármacos en el mercado, sino de las tendencias en fármacos en ensayos clínicos, viene a ser la misma. Y aquí vemos que muchas de las enfermedades o patologías de estos fármacos son enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, neuropatologías. Se mencionó antes el Parkinson, la esquizofrenia, pues las moléculas que tenemos ahora en el mercado se dirigen a modular los receptores acoplados a proteína G que están desequilibrados en estas enfermedades. ¿Qué es un receptor acoplado a proteína G? Ya lo explicaba antes Carlota, son receptores transmembrana que atraviesan la membrana, una secuencia polipeptídica que atraviesa 7 veces la membrana, pero nos gusta ver una parte dinámica. Los receptores existen un equilibrio entre la conformación activa y la conformación inactiva, y lo que sucede es que cuando por ejemplo, el neurotransmisor o la hormona se une al receptor, lo bloquea en la conformación activa y esto permite que la proteína G se una en su parte intracelular. El trímero de la proteína G se disocia en la proteína G alfa y la G, las unidades beta y gamma, y esto induce la cascada de señalización intracelular. Esto, que es un poco del libro de texto, conviene recordarlo porque ahora ya manejamos unos términos más avanzados. Se señaliza bloqueando o activando el receptor, sustituyendo a ese ligando endógeno. Bien, podemos tener agonistas completos o parciales, o antagonistas inversos, pero también hay moduladores alostéricos que, uniéndose a zonas diferentes del sitio de unión clásico, nos permiten modular a estos receptores. También es importante tenerlo en cuenta, echaré mano de esto un poco más adelante. Los perfiles farmacológicos son distintos, y lo mismo que muchas mutaciones patogénicas, mutaciones somáticas, que el efecto que tienen es influir en el equilibrio conformacional del receptor para hacerlo más inactivo o más activo, y esto puede tener consecuencias fisiopatológicas importantes. Por último, los receptores señalizan a través de la vía canónica de la proteína G que describí antes, pero también a través de la beta-arrestina, que en principio secuestra al receptor y le dice deja de señalizar, pero también puede hacer una señalización alternativa. Señalizar los fármacos que son capaces de inducir una señal sesgada hacia una u otra vía pueden ser más específicos y, por tanto, ofrecer menos efectos secundarios. Y esto, la crisis de los opioides lo puso de manifiesto.
y los agonistas opioides que están ahora mismo manejándose son agonistas sesgados. Bien, en mi laboratorio hemos trabajado todos estos conceptos en diferentes receptores incorporados a proteína G. Por ejemplo, el receptor de angiotensina 2, en búsqueda de fármacos asociados al dolor neuropático o que lo remedien. Nuestros colaboradores en Uppsala tienen una fármaco con ensayos clínicos en fase 2 ahora mismo. Receptores que modulan moléculas que modulan los receptores que señalizan gracias o a través, digamos que reciben y transmiten la señal de los neuropéptidos, neuropéptido Y, de los cuales hablaré más adelante, y receptores de adenosina, de los cuales hablaré extensivamente. Y tenemos aquí otros proyectos, algunos en marcha y otros un poco cerrados. Para esto hemos desarrollado herramientas. Nuevamente me remito a la amable introducción que ha hecho Eva antes. Decía, hemos desarrollado herramientas como GPC Armored SIM. GPC Armored SIM es un servidor web que mm, es como se ve en esta diapositiva. Uno puede entrar, poner una secuencia y él le devuelve una estructura y además nos permite hacer la simulación de esa estructura en la membrana celular. Inicialmente está desarrollado para receptores agrupados a proteína G y ahora mismo lo tenemos ya para todo tipo de receptores de membrana. Y dímeros y trímeros, estas cosas que se hablaban antes, más complejas, pues también podemos simularlo. ¿Qué hay detrás? Bueno, hay un protocolo en el cual llamamos a distintos programas, hacemos distintas cosas. Esto para el que está un poco en la materia es interesante y para el que no, pues digamos es una caja negra, pero que está validada y que tiene detrás pues una serie de programas que están validados y nosotros optimizamos el uso y la comunicación entre esos programas a través de un servidor web que es accesible para toda la comunidad. Una vez que tenemos la estructura, podemos hacer muchas cosas. Lo que nos gusta es hacer un flujo de trabajo como este, donde tenemos la estructura de la diana, miramos cómo se unen pues, moléculas de referencia, intentamos lanzar otras moléculas alternativas y estudiar cómo se unen y proponer a los químicos variaciones estructurales de moléculas que se puedan unir mejor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues primero hacemos ese docking. No tenemos programas propios de docking, hay varios programas que funcionan muy bien en el mercado y de código abierto, pero cuando tienes muchas moléculas que se unen de una forma a la diana, es muy difícil ver pues, si esta molécula que se une de una forma y esta muy similar que se une de la misma forma, cuál es mejor, cuál se une de forma más fuerte y por tanto puede ser mejor fármaco. Y hay una diferencia química pequeñita entre ellas. Bien, lo que nosotros hemos hecho es desarrollar un protocolo de trabajo llamado QLIFEP, basado en las llamadas perturbaciones de energía libre o Free Energy Perturbation, y que ahora mismo este tipo de metodología está en el flujo de trabajo de cualquier compañía farmacéutica, simplemente que suelen utilizar una herramienta comercial con un coste para la academia incluso muy alto y nosotros desarrollamos una alternativa de código abierto llamado QRIFEP. Se basa en hacer un ciclo termodinámico, esto es un poco los fundamentos de química física, pero simulando, si representamos aquí el fármaco en su estado libre, digamos, cuando está fluyendo en la sangre en medio acuoso, y cuando se une a nuestra diana, cuando no la encuentra, lo mismo para una alternativa a ese fármaco, nosotros cerramos este ciclo termodinámico y hacemos unas simulaciones transformando el fármaco A en fármaco B en ese modo de unión y lo mismo en la estructura de referencia. Esto que suena muy complicado y que quizás lo es, nosotros lo hemos automatizado y nuevamente todo lo que hay aquí detrás que es necesario hacer, nosotros únicamente necesitamos todas las estructuras de los complejos con las moléculas alternativas, hacemos todos los cálculos y damos una priorización, una lista de cuáles se pueden unir más y cuáles se pueden unir menos fuertemente con respecto a una molécula de referencia que está aquí en rojo. Esto sería la predicción frente a el valor experimental para un poco ver cuando uno tiene valores experimentales de 15 fármacos, pues o potenciales fármacos, pues lo
lo analizas y después ya empiezas a meter nuevas moléculas y hacer predicciones reales. Em, Hacemos lo mismo también para estudiar mutaciones. El principio es el mismo. Lo que comparamos son el residuo wild type y el residuo mutado. Y hay muchos efectos de mutaciones que nos pueden interesar. Hay mutaciones patogénicas, hay mutaciones que dan resistencias a antibióticos y hay también la mutagénesis dirigida, que utilizamos mucho en los laboratorios de biología molecular y de farmacología para ver, pues un poco, optimizar el diseño de fármacos, ¿no? ¿Qué residuos cambian? Cambiando qué residuos se aumenta o se disminuye la afinidad del fármaco, estamos un poco viendo cuál es esa conexión llave-cerradura que nos interesa. Hemos trabajado esto muchísimo, estos son simplemente pues estudios en los que hemos hecho mutagénesis dirigida in silico y la hemos comparado con mutagénesis dirigida in vitro, las correlaciones, etcétera. Aquí simplemente tengo un ejemplo porque esto nos ha ayudado a desorfanizar un receptor huérfano, el GPR-139, en colaboración con David Cloriam en la Universidad de Copenhague. Y bueno, me gusta ponerlo como ejemplo, aunque sea un estudio antiguo, porque realmente pues un poco das palos de ciego y esto te ayuda a abrir un poco ese camino, ¿no? También sirve pues, para estudiar el efecto de mutaciones, como decía, en la estabilidad de proteínas o en la estabilidad conformacional, pues, por ejemplo, el receptor, si hay una mutación que le haga que lo active más o menos. Digamos que esto es un poco metodológico, me lo salto, pero que tenemos ahora mismo un estudio donde estamos validando esta metodología a gran escala y nuevamente, pues en comparación con la herramienta comercial que mencionaba antes, pues estamos un poco incluso superándola. Tenemos un error más bajo en kilocalorías mol con respecto al error medio que tiene esta herramienta comercial. Estamos también metiéndonos en flujos de trabajo de inteligencia artificial para hacer esto a mayor escala. Cada simulación que comentaba antes, una simulación de una mutación, nos lleva pues entre 2 y 4 horas de cálculo con ordenadores supercomputadores, pero si lo hacemos con métodos de inteligencia artificial nos lleva en cuestión de segundos por mutación, ¿no? Entonces, la idea es desarrollar estos modelos, que lo estamos haciendo con un estudiante en Uppsala, y de ahí sacar las mutaciones más prometedoras y sí que hacer ese análisis estructural que comentaba hasta ahora. ¿Cómo aplicamos todas estas técnicas al diseño de nuevos medicamentos o potenciales medicamentos? Pues voy a poner el caso de los receptores de adenosina que comentaba antes. Son 4 receptores y están expresados de forma ubicua en el cuerpo y cada uno de ellos pues, está asociado a un tipo de patologías. Muchas de ellas son neuropatologías, por ejemplo, el receptor A2A está implicado en la enfermedad de Parkinson porque seguramente por la interacción que tiene con el receptor D2 de dopamina, que lo controla. Los antagonistas del receptor A2A de adenosina son potenciales fármacos para esta enfermedad. Pero también hay distintas dolencias y podemos usar pues, el mismo mapa que decíamos antes, ¿no? Antagonistas o agonistas ortostéricos o moduladores alostéricos, bivalentes, etcétera. Lo voy a explicar en el contexto de estos receptores en equilibrio fisiológico. Aquí está también un poco la ruta de biosíntesis, lo mismo que se explicaba antes para los cannabinoides, pues para la adenosina, desde la ATP a AMP, es importante tenerlo en cuenta porque todo esto pueden ser dianas alternativas para cuando los niveles de adenosina están muy elevados. Y uno de los casos no es una neuroenfermedad, pero estamos trabajando mucho en esto y es en cáncer, en respuesta inmune al cáncer. Esta respuesta inmune al cáncer está bloqueada en el microentorno tumoral gracias a los altos niveles de adenosina y lo que queremos es bloquear, por tanto, los receptores que señalizan adenosina o las dianas alternativas de toda la ruta biosíntesis de adenosina. Aquí tenemos un mapa muy esquemático de cómo son los antagonistas desde el punto de vista químico. Queremos buscar nuevas moléculas, recordemos, que se escapen del espacio químico habitual. Y para esto tenemos ahora en marcha un proyecto donde está trabajando mi postdoc Oscar, donde estamos buscando de las bases de datos moléculas que puedan unirse al receptor
A2A de adenosina o también principalmente al A2B de adenosina y a otros receptores alternativos, utilizando principios de la polifarmacología y combinando todas estas técnicas de quimioinformática y de optimización basado en estructura para poder conseguir moléculas que tengan una química diferente y que se unan a más de una diana que consigan por dos frentes bloquear el efecto de adenosina en la respuesta inmune al cáncer. Y este proyecto nace pues como todos los proyectos farmacéuticos, de un resultado de high-throughput screening que nos permitió identificar unas moléculas que bloqueaban el receptor A2B de adenosina y tenían una química distinta. Y venían del Laboratorio de Química Farmacéutica de la Universidad de Santiago, liderado por Edith Sodelo, con quien colaborábamos ya desde el año 2013, donde pues nos pusimos rápidamente, cuando identificamos las moléculas, a hacer un modelo y a ver cómo se unían. Se unían de esta forma que vemos aquí. Entonces propusimos no solo que se unían de esta forma, sino que además identificamos que tenían un centro quiral que hace que la molécula, solo una de las dos posibles copias de la molécula, se una. Las moléculas que tienen un centro quiral tienen un isómero R y un isómero S. Y nosotros predecíamos que solo el isómero S se unía. No había datos experimentales, sino que había la mezcla racémica de estas moléculas. Y decíamos, pues creo que se une el antiómero S y además que hay un residuo específico, la valina en la hélice 6 de este receptor, que cuando son otros receptores de adenosina es una leucina y eso bloquea la unión de estas moléculas. Por eso son tan selectivas del receptor A2B. Bien, pues vinieron los experimentos y confirmaron lo que predecíamos. Con cálculos de energía libre comparamos y cuantificábamos que realmente había muchas kilocalorías mol de diferencia, muchos órdenes de magnitud, y esto es lo que decían los experimentos, y con técnicas de circulismo molecular y de HPLC consiguieron aislar el isómero específico y realmente aquí teníamos el isómero, en este caso R, que era el activo. Lo hicimos para varias moléculas de la serie, la tendencia era siempre la misma, había un modo de unión estereoespecífico que nosotros veíamos en nuestros modelos y que la química y los ensayos farmacológicos corroboraban constantemente. Hicimos también la parte inversa, es decir, si esta unión estereoespecífica se debe a que hay un residuo que es específico en el receptor A2B, ¿qué pasa si mutamos el receptor por el residuo que hay en el receptor A2A? Pues lo que sucede es que cuando tenemos el residuo del A2B, la valina, aquí vemos como la molécula, voy a poner el puntero en láser, aquí vemos cómo la valina permite esta unión estereoespecífica, mientras que el residuo en A2A es más voluminoso, una leucina, y no lo permitiría. Y los experimentos de nuestros colaboradores en Leiden confirmaban esto y cotejaban perfectamente con las simulaciones que nosotros habíamos hecho. Muchos artículos y muchas series de moléculas han ido desde entonces. Esta es una de las últimas, donde optimizamos los sustituyentes en una zona de la molécula con halógenos y, como vemos, nuestras predicciones se veían corroboradas por las medidas experimentales de afinidad de estas nuevas moléculas sintetizadas un poco de la mano de nuestras predicciones, ¿no? Íbamos un poco, a veces hacíamos las predicciones, en la mayoría de las veces lo que hacíamos era estudios retrospectivos de estas moléculas que se sintetizaban, por qué eran activas y por qué no. También se pueden hacer sustituciones de grupos completos, lo que se llama scaffold hopping, lo que permite también, teóricamente, escapar del espacio de patentabilidad si es que lo hubiera. Las moléculas tienen un efecto, no voy a decir clínico, pero sí en muestras de pacientes en el laboratorio. Sí. ¿Sí? En el laboratorio de Karolinska de nuestro colaborador Andreas Lundqvist, se veía cómo las células de pacientes con cáncer de próstata se reducía la proliferación del tumor aplicando estas moléculas, antagonistas A2B y antagonistas A2A, A2B. Se pueden hacer cosas mucho más complejas. Se puede hacer una representación del ciclo farmacológico de activación de un GPCR, como vemos aquí. Esto es un artículo clásico de Kenakin basado en los modelos de activación, complejos ternarios, etcétera, originalmente propuestos por Leibowitz, y nosotros lo hacemos con estructuras: estructura del receptor activa, estructura del receptor inactiva.
Y hay moléculas que estabilizan la activa, los agonistas, y moléculas que estabilizan la inactiva, los antagonistas. Bueno, ¿qué pasa si transformamos una molécula agonista en una antagonista en la conformación activa o en la conformación inactiva? Lo que queremos es modular químicamente las moléculas para que hagan una cosa u otra, es decir, cambiar su perfil farmacológico. Y esto, con estos ciclos termodinámicos que, como habéis visto, se solapan con los ciclos farmacológicos, y como ya he dicho antes, los podemos resolver por este tipo de simulaciones que hacemos llamadas perturbación de energía libre, pues podemos ver cuál es el efecto de una mutación si estabiliza la conformación activa o la inactiva. Una mutación constitutivamente inactiva como la alanina por alanina en la hélice 3, veíamos que claramente estabilizaba el receptor en la conformación inactiva con varias kilocalorías mol de diferencia, y esto se correlacionaba con el efecto experimental. Es más, una mutación puede tener un efecto en el equilibrio conformacional del receptor y también tener un efecto en la afinidad de un ligando. Y a veces estos se pueden neutralizar. Es decir, puede que estabilices la conformación activa, pero luego tengas un efecto negativo en la unión del ligando, o etcétera. Por tanto, hemos diseccionado el efecto de una mutación en la afinidad en la digamos, actividad farmacológica de un fármaco sobre si esa mutación influye en la afinidad o si influye en la activación. Porque a veces, cuando uno tiene datos farmacológicos de activación, no sabe si lo que pasa es que la molécula se une con más afinidad o que es más efectiva. Y tenemos, pues hemos hecho un estudio extrapolando distintos grupos de moléculas y la correlación era siempre así, ¿no? Entonces, estos modelos ahora mismo los estamos utilizando para poder cambiar de perfil farmacológico nosotros y otros investigadores. Pero también dije que había modulación alostérica, es decir, fármacos, moléculas que se unen a zonas diferentes del receptor y que permiten también, pues, estabilizar una conformación u otra sin afectar a la unión del fármaco, o en principio la unión del fármaco ortostérico. Pero hay que buscar esos sitios alostéricos. No sabemos dónde están, pero hay un gran potencial en la modulación alostérica de GPCRs. Estos son los distintos tipos de moduladores alostéricos, caracterizados según un esquema que publicamos en un artículo de review hace un año. Y aquí vemos cómo realmente los moduladores alostéricos representan una proporción muy pequeña de los fármacos en el mercado, todavía es una estrategia a explotar, y las moléculas pequeñas, que son las que nos gustan, las moléculas tipo fármaco, son todavía lo que podemos utilizar. Tenemos una estrategia computacional basada en simulación y análisis de esas simulaciones de dinámica molecular de los receptores para poder caracterizar qué sitios potenciales puede haber para atacar alostéricamente al receptor y modular alostéricamente al receptor con moléculas pequeñas. Y lo hemos aplicado en el marco de un proyecto de modulación alostérica del mismo receptor, el A2A de adenosina que comentaba antes. Estas son dos moléculas que vienen de unos colaboradores, y lo que tenemos es que tenemos dos sitios de unión alternativos, y esos sitios de unión alternativos, cada molécula se une a uno, y realmente esto, en nuestros modelos, y esto explica la diferente farmacología que veíamos en estas moléculas. Paso esto rápidamente porque, bueno, no tiene tampoco, es un estudio muy específico que estamos a punto de publicar, pero para decir que también podemos tener moléculas bitópicas que se unen al sitio ortostérico y al sitio alostérico, y podemos explotar esto, por ejemplo, para hacer biomarcadores o para hacer moduladores más específicos. Esto es un estudio que también tenemos en vías de publicación. Permitidme que me lo salte porque digamos que quiero centrarme en otro caso, en el tiempo que me queda, que es los receptores de neuropéptido. ¿Por qué? Porque son más interesantes para la comunidad que escucha ahora, porque estos receptores existen cuatro que reciben a tres potenciales neuropéptidos, tres péptidos neuroendocrinos, el neuropéptido Y, el polipéptido pancreático, PP, o el péptido Y. Entonces, estos tres péptidos señalizan a través de cuatro potenciales receptores en humanos. Existen más
en vertebrados y no vertebrados. Bueno, en vertebrados existen estos cuatro, hay un 6 que en humanos no se expresa, y en no vertebrados existen más. Entonces, ¿cómo se unen los distintos péptidos a los distintos receptores? Esto es una pregunta muy complicada porque además hay una coevolución. Nosotros trabajamos en este proyecto con Dan Larhamar, que es uno de los expertos en estos sistemas en la Universidad de Uppsala, y la pregunta que nos hacíamos era cómo se une el péptido YY al receptor I2, porque estos péptidos tienen, análogos de estos péptidos, pueden ser potenciales fármacos para la obesidad, porque reducen el apetito. Si estimulamos este receptor, reducimos el apetito. Y esto era un proyecto que, bueno, primero digamos, hicimos por pasos. Primero miramos cómo se une la parte terminal del péptido al receptor y luego construimos una estructura global del péptido que es un al receptor. Este trabajo lo hicimos en colaboración con Novo Nordisk, que son los que están buscando los agonistas del péptido Y para unirse al receptor Y2. Em, con este tipo de simulaciones que decía, diseñamos unos experimentos de mutagénesis dirigida. Este era el modelo que teníamos y decíamos, bueno, pues aquí hay ciertas interacciones que podemos validar. Aquí las voy un poco señalizando, no voy a meterme en qué hacía cada cual, es una descripción un poco somera, pero digamos que el modelo nos permitía predecir o postular aminoácidos que podrían ser importantes para la unión a fármacos. Recordemos que o no lo he dicho, pero en este punto no teníamos ni estructura del receptor ni estructura del complejo receptor, mucho menos estructura del complejo receptor-péptido. Por tanto, construimos un modelo del receptor, que es un poco lo que decía en la diapositiva anterior. Construimos un modelo del receptor e hicimos un docking por partes, primero la parte terminal y luego de todo el péptido. Y este trabajo un poco de ingeniería y un poco aventuroso, por decirlo así, en base a esto propusimos unos experimentos de mutagénesis dirigida, una gran responsabilidad porque tenían que hacer los experimentos y realmente lo que vimos es que los efectos experimentales de los mutantes se correlacionaban perfectamente con los efectos que nosotros predecíamos en nuestros cálculos. Cuando los modelos, si no perfectos, debían de ser bastante buenos. Esto está publicado en el año 2018. Bueno, estos son los distintos efectos. Esto está publicado en el año 2018 y si comparamos con este modelo que nosotros publicamos con la reciente estructura del receptor Y2 con el péptido PYY, vemos que hay una correlación muy buena. Muchas de las cadenas laterales se ponen de la misma forma y hacen la misma interacción. Aquí tenemos dos cadenas laterales de arginina interaccionando con una cadena del receptor de glutámico y aunque hay pequeñas variaciones, la disposición cuadra perfectamente. Hay algunas cadenas laterales del receptor que se ponen de la misma orientación y ayudan a unir al péptido y hay algunas otras que se ponen de forma distinta y tenemos que revisar lógicamente los modelos. La más gorda es la parte terminal del receptor donde la cadena lateral de una tirosina se invierte entre ella y el carboxilo terminal amidado. Son grupos químicos relativamente equivalentes y ahí digamos que este es el fallo más, más gordo, aunque comprensible de nuestro modelo y ahora lo estamos revisando, lógicamente, y ayudando a este diseño, ¿no? de moléculas. Finalmente, decir que todo esto que aplicamos a receptores acoplados a proteína G, muchos de los cuales están involucrados en neurotransmisión, también lo podemos hacer para bloquear enzimas. Tenemos varios proyectos en los que hemos estudiado enzimas, desde la ciclooxigenasa, donde hemos ayudado a entender por qué algunos antiinflamatorios no esteroideos son de duración más larga o más corta, en función de cómo se une la enzima. Este es un estudio que hemos hecho para optimizar un inhibidor de quinasa en cáncer, también para una enzima de metilación o para el enzima favorito nuestro, que es la Insulin Regulated Aminopeptidase. No sé el nombre en español, ni sé cómo se diría. Tenemos varios trabajos aquí donde aplicando estas técnicas de
de un poco estimar la unión de los potenciales fármacos que tenían nuestros colegas químicos, pues veíamos modelos de unión que podían cotejar o no con los modelos de unión que tenemos. La metaloproteasa, que es el IRAP, es responsable em, de la digestión de la vasopresina y de la citocina, hormonas de sobra conocidas, y ayuda a, digamos que, bloquear este enzima, ayuda a el crecimiento neuronal en tipo de espinas tipo champiñón y, por tanto, el potencial efecto de mejora cognitiva. Tenemos varios trabajos en este sentido y simplemente mencionar que, bueno, aplicando técnicas como estas, pues hemos validado y propuesto un modo de unión de unas moléculas nuevas y sobre ello pues estamos trabajando para optimizar estas moléculas y este es el trabajo más reciente, publicado el año pasado, donde tenemos pues, nuevos esqueletos químicos que se unen a esta enzima y seguimos trabajando en ello. Por tanto, somos capaces de modular GPCRs ayudados por técnicas computacionales de nuestro laboratorio, como el DPCR-ModSim, haciendo mutaciones in silico o haciendo estudios SAR in silico también para diseñar nuevas moléculas. Estamos atacando los receptores por sitios alostéricos y somos capaces de hacer diseño basado en estructura también para enzimas que pueden ser interesantes en el campo de las neurociencias. Con esto espero dejar unos minutos para preguntas. Dije que iba a intentar hacerlo en menos de 40 minutos. No he sido capaz, pero al menos quedan 5 minutos para preguntas. Simplemente dejar aquí un poco, no voy a mencionar a todo el mundo, pero los nombres de todos los colaboradores en los proyectos que he mencionado. Bueno. Creo que sí. ¿Se oye? Sí, Vale. se te oye. Vale. Es que en un momento hay que separar un poco el vídeo. Bueno, nada, muchísimas gracias por tu impresionante presentación, como siempre. Son técnicas y yo creo que un nuevo campo científico, bueno, nuevo no, pero para nosotros sí, que tiene una aplicación increíble y que yo creo que es muy poco conocido y que yo creo que desde nuestra parte neurociencias o desde nuestra temática echamos muy poca mano de ello, es decir, no colaboramos mucho con grupos que hacen este tipo de técnicas y yo creo que bueno, tiene unas perspectivas, yo creo, de futuro impresionantes. Yo tengo alguna pregunta, pero voy a dejar primero que si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al doctor Hugo de Terán. Qué difícil es cuando se está en una conferencia virtual donde no se ven las caras y donde no se puede espolear al público, ¿no? Sí. Bueno, si nadie se anima, yo tengo algunas, pero bueno, yo dejo un poco de margen por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, entonces voy yo. Bueno, nada, lo primero, bueno, repetir, bueno, que ha sido una charla fantástica, que yo creo que también no tenemos mucho, yo creo que en este caso yo quizás tengo una relación un poco más cercana con el tema por mis estudios postdoctorales, pero creo que en realidad, lo hablábamos alguna vez tú y yo, que no tenemos mucha base en este tipo de técnicas y que a nosotros nos resulta un poco lejano. Yo te quería hacer algunas preguntas y es, en esta simulación, en estos métodos de simulación, en estas técnicas de simulación, ¿os habéis planteado simular la interacción entre más de un receptor? Porque al final, ya sé que lo más fácil, el camino más fácil, por supuesto, y por donde hay que empezar es un receptor o una diana, un receptor, pero es verdad que los GPCRs, algunos de ellos, aunque se tiende a pensar que la mayoría, no se expresan en la membrana celular aisladamente, sino que lo hacen en complejos. Sí. Yo no sé si en complejos tan numerosos como se ha llegado a publicar, pero al menos en dímeros, trímeros, existe la posibilidad. Y esa unión entre receptores
causa normalmente un cambio conformacional que puede afectar a el centro activo de ese receptor. Ya no te digo en el alostérico, que es otra de las preguntas que te iba o relación con el alosterismo. Correcto. La respuesta es sí, nos lo hemos planteado. Vale. Hemos llegado a hacerlo. Yo aquí enseñaba una diapositiva de algo que se acerque a ello, ¿no? Es decir, tenemos la parte ortostérica y tenemos la parte que podría ser alostérica o al menos que es un bolsillo. Si es alostérico o no, ya depende de si modula o no. Pero bueno. O podríamos elongar la molécula más para tener un fluoróforo, por ejemplo. No tengo la diapositiva, cuando estaba preparando esta, estuve dudando si meterlo o no, de un trabajo exploratorio que publicamos como póster. Las moléculas están ahí, son bastante buenas, pero hace falta más caracterización sobre unos potenciales antagonistas del receptor A3, pero para el dímero del receptor A3. Es decir, tendríamos dos farmacóforos y un linker que nos permite que las dos se unan, los dos farmacóforos a las dos unidades de un homodímero en este caso. Sí, un poco iba hay mi pregunta, es decir, esos ligandos bivalentes que Sí, parece que se pueden generar. sí, sí. Entonces, hemos hecho esos estudios, es decir, tenemos un modelo del dímero, en este caso, y hacemos un docking de los dos y hacemos una simulación de ese, ya empieza a ser cada vez más complejo, pero sí. Tenemos también ahora mismo cada vez más acceso a estructuras de no solo homos, sino heterómeros, y por tanto, a partir de ahí, si hay además química de compuestos divalentes, pues empezamos a hacer las simulaciones y empezamos a estudiar cómo afectan a los unos y a los otros. No son las técnicas en las que insistía ahora, serían más estudios de dinámica molecular y análisis comparado de qué pasa entre el divalente y el monovalente, cómo se afecta un receptor a otro, pero efectivamente estamos eh, cambiando la comunicación. La respuesta es que sí se pueden hacer ese tipo de Vale. Bueno, simulaciones. Es más que más nada por complejo. eso, ensayos funcionales que hemos realizado alguna vez, esos agonistas que hacen diana en un receptor, cuando ese receptor está unido a otro receptor, esos agonistas a lo mejor actúan como antagonistas. Hay un fenómeno Sí. ahí. Entonces, bueno, que está bien. Obviamente hay que empezar por receptor único porque no podemos empezar por heterómeros, pero que yo creo que de aplicación, yo creo que lo que hacéis sería de aplicación, vamos, una aplicación perfecta en heterómeros también. Sí. Y luego nada, otra pregunta, porque si no nos vamos a extender mucho. Lo que hablabas del alosterismo, es que el alosterismo, o esos sitios alostéricos de los receptores, en realidad es una cosa que a los que trabajamos, aunque de lejos, en receptores, no como vosotros, siempre nos ha preocupado bastante. Porque al final, por lo que se ha visto, muchas veces esas moléculas que en el centro activo, en el ortostérico, hacen un efecto X, si se unen al centro ortostérico y no sabes si se pueden unir o no, porque es una cosa que no sabes, al menos de momento, claro, pueden hacer o una actividad o hacer que ese receptor se active de una manera diferente o que baje sus efectos, o incluso, me sale en inglés, hacer desplazar al fármaco que está, o la molécula que está unida al centro ortostérico. Sí. Entonces, eso, simular de alguna manera eso es posible. Se puede simular todo. Hay técnicas que funcionan mejor para un tipo de pregunta y hay técnicas que funcionan mejor para otro tipo de pregunta. Y aunque se pueda pensar, y ahí voy a hacer una defensa de mi oficio, aunque se pueda pensar que un químico computacional las puede hacer todas, porque son todas, es un ordenador y da igual, es muy distinto lo que haces en un ordenador cuando haces unas técnicas y otras. Entonces, eh, cosas como, por ejemplo, buscar lo que decías, ¿no? Una molécula que puede tener un efecto alostérico y ortostérico. Las hay. Estas curvas bifásicas, muchas veces lo que sucede es esto, ¿no? Se une primero a un sitio alostérico, hace una primera modulación y luego se une al sitio ortostérico. Esto se puede simular. Hay unas simulaciones que se llaman metadinámica, que lo que haces es que, como necesitas mucho tiempo, pues vas guiando un poco a la molécula a través de un eje de coordenadas y
con esto induces un pequeño error, que lo tienes en cuenta de otra forma, pero sí que puedes llegar a proponer la ruta de entrada o la ruta de salida de una molécula y, por tanto, ver qué otros metasitios o sitios alternativos hay para esa misma molécula. Esto también se utiliza para los tiempos de residencia de las moléculas, etcétera. Por tanto, sí hay técnicas de química computacional que permiten abordar estas preguntas y sí que ha habido trabajos un poco de referencia o de éxito, pero son preguntas muy complejas y no hay tanto como en el diseño o la optimización de un fármaco ortostérico. Es una pregunta mucho más fácil. En un sitio alostérico hay mucho más la complejidad de esa cinética de unión y de esa, pues, posibles efectos alternativos. Nosotros ahora mismo tenemos esa pregunta. Tenemos un proyecto donde juntamos lo mejor de tu mundo y del nuestro. Estamos viendo cómo los cannabinoides se unen a receptores de adenosina y cómo pueden modular a los receptores de adenosina. Y esto se supone que es un efecto alostérico, pero las primeras curvas que hemos visto también pueden ser bifásicas y los sitios que tenemos pueden ser uno u otro. Entonces, claro, como está abierto a muchas posibilidades, pues hay que descartar las distintas. Este A método ver, científico que es de... complejo, lo que pasa que es una manera quizás un poco de explicar esos efectos Claro, inexplicables que tienen muchas veces los fármacos que no podemos controlar, obviamente. entonces es un poco, ahí sí que te vas a la esencia del método científico de hipótesis y validar o refutar, porque tienes que ir Sí. dando un poco, ahí damos más palos de ciego, pero sí que hay técnicas que complementan, creo que bastante bien, lo que vosotros ofrecéis en el laboratorio. Siempre, yo creo que siempre el apoyo estructural, ahora que hay estructuras dimensionales, el apoyo estructural de lo que sucede a nivel molecular con los datos de lo que se ve en el laboratorio a nivel no solo de farmacología molecular, sino de biología celular, etcétera, creo que es un complemento perfecto. Yo cada vez me gustan más estos proyectos donde, aunque es difícil, como decías, ¿no? La comunicación entre gentes de vuestro mundo y del nuestro no es tan difícil y hay puntos de encuentro donde ahí están los trabajos más bonitos que ves en revistas de alto impacto, ¿no? Bueno, si nadie tiene más preguntas, yo estaría aquí toda la tarde, pero tenemos que pararnos en algún momento. Muchas gracias, Hugo. La verdad, ha sido un placer tenerte en el simposio. Vas a ser bienvenido siempre que tú quieras participar. Y bueno, tenemos que dar paso a la siguiente charla plenaria y por tanto doy la palabra a la directora de Europa, Ana María Coto Montes. Muchísimas gracias. Voy a cerrar la presentación Vale, y me sí. despido.